La primera vez que escuché sobre la misión de rescate a la sonda Ginuste, sentí que mi sangre se aceleraba. Sería un desafío técnico inmenso, pero sobre todo, una oportunidad para explorar una frontera inexplorada. Desde pequeña, siempre quise desentrañar el universo en sus capas más profundas, descubrir qué se oculta más allá de las estrellas que brillan sin respuestas. Poco sabía que esa misión cambiaría mi vida. Me gradué en ingeniería espacial y finalmente recibí la noticia que lo transformaría todo. Yo sería la ingeniera responsable de una misión a los confines del sistema solar. Al principio, la misión parecía clara: alcanzar la Januste, que hasta hace poco enviaba datos sobre el espacio profundo. Pero semanas atrás, el contacto se interrumpió sin previo aviso, sin ninguna falla aparente, generando inquietud y fascinación. ¿Qué podría haber silenciado a la sonda tan repentinamente? Mis manos temblaban mientras leía el comunicado. No era miedo, sino la emoción de un descubrimiento inesperado, o algo más sombrío. Esa sensación pronto fue reemplazada por el peso de la tarea cuando conocí al resto de la tripulación. Alex, el exsoldado, imponía desde lejos. Su presencia sólida y silenciosa parecía curvar el ambiente a su alrededor. Siempre estaba alerta, sus ojos recorriendo cada detalle, como si una amenaza invisible pudiera surgir en cualquier momento. ¿Qué sabía él que nosotros no sabíamos? Este vigilante incansable contrastaba con el profesor Harold, un físico experimentado con una visión casi mística del universo. Para Harold, cada explicación científica era una revelación espiritual. La vastedad del cosmos, para él, reflejaba algo más allá de la materia. ¿Sus creencias nos ayudarían o nos pondrían en riesgo? Respetaba su inteligencia, pero me sentía incómoda con su creencia de que lo divino estaba detrás de cada descubrimiento. Nuestro líder, el capitán Roberto, tenía un carácter meticuloso y parecía prever siempre el siguiente paso. Cada movimiento era calculado. Su calma era casi hipnótica. Pero algo en su mirada sugería preocupación. Todos teníamos nuestras razones para estar allí, pero formábamos un equipo unido por un objetivo: encontrar la Januste y entender su silencio. Cuando finalmente partimos, el vacío del espacio envolvió la nave. Durante días, cruzamos distancias insondables. El sistema solar se convertía en un recuerdo lejano y nos sentíamos cada vez más aislados. A medida que nos acercábamos al destino, la nave captaba los primeros señales de la sonda, una mancha solitaria en el fondo del espacio, aguardando, silenciosa, como un faro abandonado. Pero, ¿qué misterios nos aguardaban al alcanzarla? Sin embargo, antes incluso de ver la Januste de cerca, algo dentro de mí ya se agitaba. Un presentimiento, una sensación incómoda que no sabía explicar, como si una sombra invisible nos estuviese observando. En los momentos de descanso, mis pensamientos vagaban, atrapados en lo que nos esperaba. El silencio de la tripulación reflejaba el mismo peso. Parecía que todos compartían el mismo temor, pero nadie se atrevía a comentarlo. Los chistes de Alex se volvieron raros, y el profesor Harold, normalmente entusiasta, pasaba largos momentos en silencio, perdido en sus teorías. La ansiedad aumentaba mientras nos acercábamos a la sonda. Faltaban pocas horas para el encuentro, y sentía como si cruzáramos una línea invisible entre lo conocido y lo desconocido. ¿Estaríamos listos para lo que íbamos a encontrar? La atmósfera a bordo cambiaba. Roberto mantenía la postura profesional, pero sus ojos revelaban aprensión. Algo estaba fuera de lo normal. Cuando la alerta sonó y vimos la Januste por primera vez, un silencio pesado se apoderó de la cabina. Flotaba, inerte, aparentemente intacta, pero atrapada en algo invisible. Las luces parpadeaban de forma irregular, como si estuviera adormecida en las sombras del espacio. Una sensación helada recorrió mi espalda. Poco sabíamos que nuestra misión
estaba a punto de revelarnos algo muy por encima de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Al acercarnos a la Llanuste, el ambiente a bordo se volvía sofocante. Nadie se atrevía a hablar, como si una palabra pudiera despertar algo indeseado. La sonda estaba allí, inmóvil e intacta, pero su presencia exhalaba inquietud, como una centinela guardando algo oculto. ¿Qué acechaba en ese vacío? El capitán Roberto rompió el silencio, su voz incapaz de ocultar la tensión. «Está bien, equipo. Vamos a hacer una lectura detallada. Laura, verifica la estabilidad de la Llanuste y las condiciones a su alrededor. Alex, mantén los sensores atentos a cualquier movimiento». Asentí mientras Alex asentía brevemente, ya concentrado en el panel, esperando ver algo imposible. Al examinar las lecturas, noté algo extraño. La radiación y las ondas electromagnéticas a nuestro alrededor estaban completamente fuera de lo normal. La Llanuste parecía rodeada por un campo de energía invisible, una anomalía densa. Las lecturas oscilaban en el visor, como si la propia física estuviera distorsionada. Lo que quiera que fuera, desafiaba todo lo que conocía. El profesor Harold se acercó, sus ojos brillando casi con reverencia. «Esto no es normal, ni puramente técnico», murmuró, con una euforia inquietante. «Estamos ante algo, más allá de la comprensión. Este campo puede ser una creación divina, guardando lo desconocido». Había devoción en su voz, como quien presencia un milagro, o una maldición. Solté un suspiro irónico. «Harold, ¿estás sugiriendo que una fuerza divina creó un campo electromagnético para proteger una sonda averiada? Debe haber una explicación científica». Él me miró, firme. «La ciencia y lo divino no tienen por qué contradecirse, Laura. A veces, la ciencia solo revela la belleza de la creación». Su mirada parecía buscar el sentido de la existencia. Antes de que pudiera responder, Roberto nos interrumpió. «Basta, estamos aquí para entender lo que ocurrió con la Llanuste, no para discutir filosofías». Su voz era firme, pero el nerviosismo era evidente. ¿Sabía más de lo que revelaba? Continué ajustando los sensores, intentando penetrar el campo alrededor de la sonda. Cuanto más analizaba, más perpleja me sentía. La barrera no era sólida, pero impedía cualquier acercamiento. Intenté medir su densidad y un escalofrío recorrió mi espalda. El espacio alrededor de la Llanuste parecía doblado. La luz se distorsionaba, como si el universo fuera una pintura frágil, a punto de rasgarse. Si algo se rompía, seríamos tragados por algo peor que el vacío. Harold se acercó, susurrando como si contara un secreto. «Laura, si te acercas más, tal vez puedas medir el campo desde adentro. Sería como tocar lo que está más allá de nosotros». Su voz traía una mezcla de admiración y temor. Para él no era un simple campo de energía. Era un umbral. Quería ver lo que había más allá, pero yo dudaba. Algo dentro de mí gritaba para mantener la distancia, pero la curiosidad hablaba más fuerte. Decidí intentarlo. Con el corazón acelerado, ajusté los controles para avanzar. Roberto se dio cuenta y, preocupado, advirtió: «Laura, te estás acercando demasiado. No sabemos cómo reaccionará esto». Intenté tranquilizarlo. «Capitán, mantendré una distancia segura, pero si no llegamos más cerca, no tendremos datos suficientes». No sabía si quería descubrir lo que nos aguardaba del otro lado. Avanzamos. Cada segundo, el campo parecía fluir como una ola revuelta, sin forma definida. Y entonces, en el instante en que tocamos el límite, todo cambió. El panel parpadeó, y toda la nave tembló. Alarmas sonaron, indicando sobrecarga en los sistemas de navegación y comunicación. La barrera alrededor de la Llanuste brilló intensamente, casi cegadora, antes de volver a un tono opaco e impenetrable. Harold estaba fascinado, mientras Alex instintivamente agarraba su arma. ¿Pero de qué había que protegerse? El pánico apretó mi garganta. Estábamos sin comunicación con la Tierra,
y cada intento de atravesar el campo resultaba inútil. Harold me miraba con obsesión. ¿Viste, Laura? Este campo es más que materia o energía. Es una ventana hacia algo más grande. El brillo en sus ojos mezclaba fascinación y perdición. Intenté controlar el pavor. Alex me miró, serio, buscando respuestas, pero yo estaba perdida. No sabía a qué nos enfrentábamos. Harold veía una prueba divina. Yo intentaba aferrarme a una lógica científica que me escapaba. Al fondo, la llanuste permanecía inerte, casi burlándose de nuestra incapacidad para comprenderla. Lo que quiera que fuera aquella barrera, era solo el comienzo de lo que enfrentaríamos, y empezaba a dudar de que todos saliéramos de allí. Aún temblando, me senté en la cabina, observando las luces de las alarmas parpadeando como recordatorios de que, a pesar de nuestra tecnología, lidiábamos con algo incomprensible. Roberto, tenso, se inclinaba sobre los controles, tratando de restaurar la comunicación. Su expresión era serena, pero sus manos traicionaban la urgencia. Alex se mantenía alerta, enfrentando la barrera como si intentara captar su verdadera naturaleza. ¿Estábamos perdiendo el control? Harold, por otro lado, parecía maravillado, sus ojos brillando con una euforia infantil. Miraba la barrera como si estuviera ante una divinidad. «Estamos presenciando un milagro», susurró. Sentí una inquietud al oír eso. ¿Y si estaba equivocado? «Esto no es un milagro, Harold», respondí firme. «Es algún fenómeno físico que aún no entendemos. Necesitamos encontrar una forma de atravesar la barrera, no adorándola». Pero había algo perturbador en aquella barrera. Una distorsión que hacía que el espacio pareciera falso, como un decorado montado. Era como si algo estuviera acechando, listo para arrastrarnos al vacío. Entonces, los detectores comenzaron a sonar, captando una frecuencia inusual, un patrón de energía a nuestro alrededor. Antes de que pudiera hacer una lectura precisa, figuras surgieron en los sensores, al otro lado de la barrera. Eran altas, esbeltas, envueltas en una luz pálida. Sus formas humanoides, similares a ángeles, emitían un brillo suave, pero sus movimientos etéreos parecían irreales. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué querían de nosotros? Nos quedamos en silencio, congelados, mientras aquellas figuras se movían al otro lado, como guardianes celestiales. Harold estaba en éxtasis. «Es una prueba irrefutable. ¿No entienden? Son emisarios. Estamos en presencia de algo superior». Su voz era casi un susurro reverente. Para mí, esos ángeles no traían consuelo. Algo en ellos era frío, como si la compasión les fuera ajena. «Laura», llamó Roberto, con una expresión grave. «No me gusta esto. Estamos expuestos aquí, y esas cosas». Se detuvo, mirando fijamente los monitores. «Necesito que analices la energía de la barrera. Si no entendemos lo que es, no tendremos oportunidad de escapar». Asentí y comencé a recalibrar los sensores, tratando de descifrar las oscilaciones de energía alrededor de la nave. Algo me decía que estábamos ante algo mucho peor. Mientras ajustaba los parámetros, noté que los ángeles parecían acercarse, pero mantenían cierta distancia, como si nos estuvieran estudiando. Miré a Harold, que continuaba fascinado. «Harold, ¿y si no son emisarios divinos? ¿Y si son solo extraterrestres con intenciones que no comprendemos?» Él me miró, convencido. «Laura, esa es tu visión limitada, tu falta de fe. Hay cosas en el universo que van más allá de la ciencia. Estamos donde debemos estar». Su voz era casi un canto. Harold quería creer, pero ¿a qué costo? La cercanía de los ángeles me hizo apresurarme. Ajusté la frecuencia del sensor para una nueva lectura, y algo extraño sucedió. Una de las figuras reaccionó, volviéndose en nuestra dirección con una mirada fría y fija, como si pudiera ver a través de cada célula de mi cuerpo. Un escalofrío me recorrió. Aquella entidad no era indiferente. Nos observaba como un científico examina a un conejillo de Indias. ¿Seríamos solo un experimento para ellos?
De repente, las luces de la nave parpadearon y los sistemas de control comenzaron a fallar. La figura se acercó aún más y el terror me invadió al darme cuenta de que tal vez estaban provocando la inestabilidad en nuestros equipos. «Capitán, necesitamos salir de aquí», grité, intentando mantener la calma, pero mi voz sonó más desesperada de lo que pretendía. «No», gritó Harold. «Estamos donde debemos estar, Laura. Este es el punto de contacto. No podemos retroceder ahora». Roberto miró a Harold, incrédulo, antes de sacudir la cabeza. «Laura tiene razón. No sabemos lo que esas cosas quieren, pero debemos priorizar la seguridad». En la mirada de Roberto parecía haber un miedo de que ya fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando surgió una nueva amenaza. En el radar, formas serpenteantes, de piel escamosa y ojos hambrientos, aparecieron en las sombras, pareciendo cazar a los ángeles como depredadores. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esos seres reptilianos parecían feroces y primitivos, lo opuesto a las figuras angelicales. ¿Serían ellos los verdaderos dueños de este territorio prohibido? Harold, si todavía crees que esos ángeles son dioses, me gustaría saber qué opinas sobre aquellas cosas allí, murmuré, mientras él observaba, aturdido. La arrogancia de Harold se disipó, reemplazada por el miedo. Ellos son intrusos, algo fuera de equilibrio, murmuró, desorientado. Era como si su fe se hubiera arrancado en ese instante. Un terror helado me invadió al darme cuenta de la situación en la que estábamos. Estábamos en medio de una guerra entre seres de naturaleza desconocida, y cualquier intento de comunicación parecía absurdo. Roberto me miró, decidido. «Laura, ¿crees que podremos escapar?» Miré los controles, luego a los seres a nuestro alrededor. «Capitán, no sé si hay una salida fácil. Quizás, pero vamos a necesitar suerte y un poco de tiempo». Él asintió. «Entonces eso es lo que vamos a intentar. Prepárate para acelerar en cuanto tengamos una brecha». Las figuras alrededor continuaban su enfrentamiento silencioso, y el horror de nuestra situación se intensificaba con cada segundo. Por primera vez, sentí que éramos intrusos en un territorio que no debíamos haber cruzado. El silencio a bordo solo era interrumpido por los sistemas sobrecargados y respiraciones tensas. Las figuras reptilianas se movían con agilidad predadora, como si ensayaran una emboscada. Luché contra el pavor, intentando concentrarme en lo que debía hacerse para salvar a nuestro equipo. Pero una voz susurraba que este podría ser nuestro fin. Las figuras angelicales, indiferentes a la llegada de los reptilianos, permanecían inmóviles, envueltas en un brillo espectral, como si estuvieran en otra dimensión. Era como si fuéramos espectadores de un ritual prohibido. Algo comenzó a pulsar dentro del campo alrededor de la Januste. Un sonido profundo, similar a un latido, resonando en nuestros cuerpos y conectándonos con el misterio sombrío que teníamos frente a nosotros. Roberto se volvió hacia mí, la urgencia estampada en su rostro. «Laura, necesitamos un plan, y rápido. Podemos intentar atravesar la barrera donde parece más débil», sugerí, dudosa. Los sensores indicaban una grieta inestable, una salida arriesgada, pero nuestra única oportunidad. Si algo sale mal, podría ser nuestro fin. Roberto asintió, considerando la decisión. Alex mantenía la mirada fija en los monitores, sosteniendo su arma, aunque sabía que era inútil. En ese momento, un grito ahogado de Harold llamó nuestra atención. Estaba pálido, fijando la mirada en los ángeles, aterrorizado. «Están dentro de mí», susurró, mientras intentaba alejar algo invisible. «Ellos están hablando». «¿Hablando?», pregunté, sin saber si Harold estaba enloqueciendo o realmente se comunicaba con ellos. Pronto me di cuenta de que era una invasión. Harold comenzó a contorsionarse, su voz distorsionada, emitiendo un sonido inhumano. «Son antiguos, sustentan el universo y están furiosos por estar aquí». Con cada palabra de Harold,
El pánico aumentaba. La barrera alrededor de la Llanuste pulsaba en sintonía con su tormento, como una entidad viva, irritada por nuestra presencia. Alex y Roberto intentaron sujetarlo, pero él estaba en trance, hablando frases desconectadas, mientras los ángeles observaban, impasibles, como jueces. Era como si estuviéramos en un juicio cósmico, y Harold, obsesionado, fuera el reo. De repente, una de las figuras reptilianas avanzó. En un impulso puro, Alex disparó, pero la bala atravesó a la criatura sin efecto. En un movimiento rápido, el ser reptiliano agarró a Harold. El grito de Harold resonó en la cabina. Roberto intentó sujetarlo, pero la criatura lo arrastró al otro lado de la barrera, desapareciendo en la penumbra distorsionada. En un instante, Harold se había ido, tragado por el abismo. Permanecí paralizada, el corazón martillando. La barrera era una prisión y un portal, y Harold había sido succionado por ella, sin retorno. «¡Necesitamos salir de aquí! ¡Ahora!», gritó Roberto. Asentí, luchando por reactivar los sistemas, pero los controles parpadeaban descontrolados, como si algo drenara nuestra energía. Cada intento fallaba, y la sensación de estar atrapados en una trampa se intensificaba. Alex, desesperado, murmuró: «Quizás Harold tenía razón. Tal vez ellos quieran sumisión, respeto». Nos miró con una expresión de incertidumbre y rendición. «Si no intentamos algo diferente, no sobreviviremos». Respiré hondo y en un último intento cerré los ojos, ofreciendo una súplica silenciosa. Me sentía insignificante, una partícula perdida en el universo, y comprendí la fragilidad de nuestra existencia. La nave tembló una última vez, y las luces se estabilizaron, volviendo a la normalidad. Los sistemas comenzaron a responder. Miré a Roberto, asustada pero decidida. «Ahora, necesitamos salir ahora». No dudó. Puso la nave en movimiento, dirigiéndose hacia la grieta en la barrera, que parecía haberse expandido, como una última oportunidad. Mientras pasábamos por la apertura, las figuras angelicales se apartaron, y sentí que nos observaban con desprecio. Era como si hubiéramos sido juzgados y desterrados de ese espacio. Detrás de nosotros, las criaturas reptilianas y angelicales continuaban su confrontación, cada vez más distantes. Cuando cruzamos el umbral, el panel de la nave volvió a la normalidad. Sentí una oleada de alivio y horror simultáneos. Habíamos escapado, pero no sin pérdidas. La ausencia de Harold era aplastante. La idea de que él todavía estaba allí, atrapado donde las leyes del universo se doblaban, me perseguía. Sabía que jamás olvidaría aquel lugar. Roberto exhaló, las manos temblorosas sobre los controles. «Lo logramos», susurró, pero su expresión mostraba que el precio había sido demasiado alto. Y mientras dejábamos aquella región atrás, algo dentro de mí susurraba que aquello no había terminado, que, de alguna manera, aquella entidad nos había marcado para siempre. El silencio en la nave era denso. La ausencia de Harold flotaba como una sombra, imposibilitando cualquier celebración por nuestra fuga. Roberto pilotaba en silencio, la mirada fija en el panel, pero el miedo era evidente. Alex, a mi lado, parecía congelado en el instante en que Harold fue llevado, temiendo que cualquier palabra pudiera traer de vuelta el horror. Con el espacio normalizado, restablecimos la comunicación con la Tierra, pero nuestras palabras eran medidas. Roberto y yo sabíamos que la verdad era demasiado peligrosa. Reportamos la pérdida de Harold como un accidente causado por un fenómeno electromagnético desconocido. La mentira ardía, pero lo que enfrentamos no podía ser revelado. Después de enviar el informe, Roberto me llamó a una conversación en el compartimento de observación, lejos de la tripulación. Miraba el espacio por la ventana, donde las estrellas parecían un recordatorio de nuestra insignificancia. «Laura», comenzó, la voz baja, «esa misión fue una violación». Respiré hondo. Sí, cruzamos una frontera que nunca debimos haber cruzado,
coincidí. Pero, ¿qué sugieres que hagamos ahora? ¿Olvidar? Roberto movió la cabeza. Olvidar no es una opción. Esas criaturas, la barrera, los ángeles, los monstruos, no fueron un evento aislado. Tocar algo más allá de la comprensión humana. Tal vez nos han advertido que nunca volvamos. Permanecí en silencio, absorbiendo sus palabras. Habíamos tocado algo antiguo, algo que no pertenecía a nuestro mundo, y Harold pagó el precio. Siempre había dicho que el conocimiento y lo divino coexistían, pero lo que encontramos era indiferente, primordial, que nos veía como polvo. Mientras Roberto hablaba sobre documentar y aislar los datos de la Llanuste, sentía que nunca volvería a ser la misma. Noches enteras, la visión de los ángeles y las criaturas reptilianas me atormentaba, como espectros de un lugar donde jamás debimos haber estado. Al regresar a la Tierra, nos recibieron como héroes. Elogiaron nuestra valentía al enfrentar lo desconocido, pero ni Roberto, ni Alex, ni yo sonreíamos. La experiencia era una carga que llevábamos en silencio. Los días pasaban, pero el recuerdo de los ángeles y la muerte de Harold persistía. La imagen de la Llanuste, inerte en el abismo, atormentaba mi memoria. A veces soñaba con la barrera distorsionada, como si el universo estuviera a punto de romperse, revelando algo monstruoso. Cada mañana, después de esas pesadillas, despertaba con el mismo pensamiento. Lo que enfrentamos no era el final. Cierta noche, revisité los registros de la misión, los datos mantenidos en secreto. Sola, abrí el portátil y visualicé las lecturas de la barrera. El patrón de energía parecía familiar, pero cambiado. Una secuencia de números se repetía en los datos. Parecía un mensaje. Mi respiración se detuvo. Si era una comunicación, entonces la barrera no era solo una defensa, sino un intento de interacción. Tal vez aquellas entidades querían enviarnos una advertencia o una amenaza. ¿Pero por qué? ¿Seríamos una amenaza para ellas? ¿O nos estaban atrayendo? El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Roberto. A esa hora, solo podía significar que él tampoco podía olvidar. «Laura», comenzó, la voz ronca. «¿Sientes que eso todavía está con nosotros?» Asentí, aunque sabía que él no podía verme. «Sí», respondí en un susurro. «Creo que están tratando de decirnos algo. Quizás nos están observando». El silencio del otro lado fue largo y perturbador. Sabíamos que, al cruzar aquella barrera, habíamos sido marcados. Harold fue la primera víctima, pero el llamado, aquella voz que resonaba desde un punto distante, parecía insaciable. Cuando la llamada terminó, cerré el portátil y fui hacia la ventana, observando el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con una serenidad casi cruel. El universo, vasto e impenetrable, guardaba secretos que no sabía si quería descubrir. Quizás Harold tenía razón. Somos solo exploradores presuntuosos, y el cosmos nos observa con indiferencia. Desde aquella misión, en las noches de insomnio, siento que algo más allá del cielo espera, observando, aguardando el momento en que crucemos la línea nuevamente.